¿Cuál es realmente la parte financiera de Capresoca en el entendido también de que se habló mucho de una capitalización que se le hizo a la entidad, pero hoy hemos escuchado acá que la situación financiera parece que no es la mejor? Buenas tardes. Buenas tardes. En respuesta a su pregunta, bueno, debo manifestarle que desde el 7 de octubre, el día de la posesión como agente especial interventor de Capresoca EPS, lideramos en esos 2 meses, noviembre y diciembre del 2024, lograr estabilizar la red prestadora de servicios de salud. En el momento de la intervención, como lo indiqué en el informe de gestión, existían unas causales que vislumbraban la complejidad de la situación que presentaba Capresoca EPS en el momento de su intervención. Problemas con la red prestadora de servicios de salud, tutelas, quejas, reclamos, la no garantía en la prestación de los servicios de salud y un componente financiero, el cual resalta la Superintendencia Nacional de Salud en el acto administrativo de intervención, que vislumbraba las complejidades que acabo de referir. Con respecto a la situación financiera del 2024, es de indicar, como lo dice en la exposición del informe, históricamente Capresoca trae unos inconvenientes estructurales, y esos inconvenientes estructurales de corte financiero han limitado la prestación de los servicios de salud. Esa no garantía en la prestación de los servicios de salud ha generado pues un nivel de insatisfacción, un riesgo reputacional alto para Capresoca EPS. Capresoca es la EPS pública del Casanare, y la situación financiera que hoy analizamos y que hoy es el reflejo que los estados financieros de la entidad tienen, dan cuenta de que se deben mover esfuerzos para poder sacar avante este proceso de intervención, y que en el mediano y largo plazo vislumbremos un horizonte de tiempo con mejores resultados de riesgo en salud y de riesgo financiero. Doctor Jefferson, con respecto al tema de que para la gente causa curiosidad, en una entidad que se dice se capitalizó, pero que siga presentando en este momento riesgo financiero, ¿hay forma de hacer más didáctica la presentación para saber con la capitalización que se cubrió, no se cubrió completo? ¿Qué fue lo que sucedió en eso? Hay dos situaciones. La capitalización se surte en la vigencia 2023. Se empiezan a cubrir las obligaciones que quedaron determinadas en ese momento. Desde luego que este es un tema, como les mencionaba en la presentación, es de analizar con filigrana las variables y las externalidades y los determinantes sociales de la población afiliada a Capresoca. Yo les indicaba a ustedes que el 28.4% de los ingresos se nos van en patologías de alto costo. Es decir, que si no hay una articulación, si no hay una atención primaria en salud, si no hay un modelo preventivo, predictivo y resolutivo, si los primeros niveles de atención en el departamento no nos articulamos de tal suerte, los procesos de capitalización suceden en situaciones como estas, que hoy tengamos una necesidad imperiosa de nuevos recursos. Entonces, lo que respondo a su pregunta es: hay que analizar cada una de las variables de las externalidades, los modelos, bajo el proceso de intervención, cuál es la ruta más efectiva y segura para poder recuperar a Capresoca, y eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer. Y con respecto precisamente a esos pacientes de alto costo, ¿cuál es la acción que tiene prevista? Dice usted que son alrededor de 5.000 personas. ¿Empezamos otra vez? Sí, ¿qué decir de esas 5.000 personas que se está planeando? Hay que mencionar, como lo decía, hay 5.585 pacientes de alto costo, los cuales consumen
aproximadamente el 28.4% de los costos representados versus los ingresos de UPC. Esta es una carga grande que tiene Capresoca EPS. Y aquí lo que tenemos que revisar es qué falló durante tantos años en Capresoca, qué sucedió con esos pacientes de alto costo, por qué Capresoca fue receptor en su totalidad y tiene una concentración del alto costo en el departamento del Casanare. ¿Qué fue lo que sucedió y por qué hoy hemos heredado esa cantidad de pacientes con esas erogaciones que tenemos de manera mensual? Yo les decía a ustedes el tema de las UCIs, el tema de las hospitalizaciones, el estabilizar un paciente con una patología de alto costo, los gastos que se incurren en albergues, transporte y demás servicios que tienen que ser atendidos tanto interno como externo en el departamento. Hoy lo que queremos hacer es articular y es gestionar el riesgo en salud de una manera diferente. Hoy tenemos una herencia que son esos 5.585 pacientes, que lo que tenemos es que preservar su estabilidad, que mantengan controlados y que no tengan un deterioro de la salud. Pero más allá de esos pacientes que están hoy actualmente, es el modelo de salud que tenemos que implementar en el Casanare. Es decir, tiene que haber un primer nivel con resolutividad, con atención oportuna, con menos trámites, una articulación de todos los actores entre el primer nivel, que los segundos niveles sean resolutivos, que haya más oferta de servicios en el departamento del Casanare. Si ustedes ven las limitaciones, es expresa. Es un departamento con una oportunidad y con grandes oportunidades y recursos que podamos establecer una ruta y un modelo de atención que permita mejorar las condiciones de salud de su población y que en el corto, mediano y largo plazo haya una mejora y una prevención y que no tengamos un incremento de pacientes de alto costo como lo que vemos entre 2023 y 2024. Doctor Jefferson, a propósito de esa herencia, como usted lo ha llamado, con el tema de los pacientes de alto costo, hoy una de las personas que intervino acá dijo algo que relativamente lo tiene uno que preocupar y creo que va muy de la mano con su anterior respuesta, y es: recibimos todos esos pacientes de alto costo porque las otras EPS no los quisieron recibir. Es decir, Capresoca sí los recibía sin ninguna restricción, las otras EPS podían negarse a recibirlos o a seguirlos atendiendo, porque hoy lo que entendemos, y usted lo ha dicho, es que esos pacientes son los que consumen una altísima parte del presupuesto de Capresoca captado a través de la famosa valor de la UPC. Y esa es mi siguiente pregunta, son dos: elevar el tema del valor de la UPC, ¿sí va a ser la salvación de Capresoca? Con relación a la primera pregunta, pues desde luego lo que estamos analizando es por qué ese incremento exponencial. Luego entonces, eso es lo que hoy tenemos, esa es la cantidad de afiliados, y nuestro compromiso y nuestra obligación es asegurarlos y garantizar la prestación de los servicios de salud. Que desde luego que nosotros tenemos que analizar, porque pues a mayor nivel de pacientes de alto costo que se concentren en Capresoca, mayor vamos a tener el impacto financiero en la entidad. Luego entonces tenemos que hacer un seguimiento, un análisis riguroso, con el fin de, desde luego, no limitar las afiliaciones que normativamente se puedan hacer a Capresoca EPS, pero sí de analizar y llegar a identificar cuáles son los impactos que se tienen y cuáles son las implicaciones del recorte financiero, la gestión del riesgo de estos pacientes. En cuanto a la segunda pregunta, que fue respecto al valor de la UPC, yo lo que, como les mencioné en el momento del informe de gestión, el valor de la unidad de pago por capitación es una facultad del Ministerio de Salud y Protección Social. Nosotros como aseguradores suministramos la información, suministramos los datos con los cuales se procesa de manera técnica por parte del Ministerio. Ahora bien, para responderle a su pregunta, para poder corregir yo el déficit histórico que tiene los 29 años Capresoca, pues necesitaría 235.000 millones de pesos para acumular las pérdidas que están acumuladas, para saldarlas. Entonces no debe ser una premisa y no un análisis equívoco de que si a mí me dan los 235.000 millones de pesos en este momento, entonces salgo a Capresoca, porque es que la discusión tiene que ir más allá de lo técnico, con lo científico.
con los modelos de contratación, con la articulación con los públicos privados, y como les mencionaba anteriormente, que haya un modelo preventivo, resolutivo, y que haya una mayor oferta de servicios en el departamento del Casanare. Aquí la limitación es expresa, y eso nos genera a nosotros desperdicios que se denominan en términos en salud. Todo lo que tiene que ver con albergues, transporte, por no tener una cita, por no tener un nivel de complejidad mayor en el departamento. Entonces, esa es la respuesta puntual a tu pregunta. En el servicio de las farmacias, que es lo que más reclama la comunidad, siempre los usuarios, en el reclamo de los medicamentos. Respecto al tema de medicamentos, es un tema estructural, como lo indiqué anteriormente, a nivel país. Hoy estamos sufriendo un gran flagelo con la entrega de manera oportuna de los medicamentos, de los pacientes crónicos, y las limitaciones operativas y técnicas que se puedan presentar. Asimismo, indicarle que hoy actualmente me encuentro en un proceso de negociación directa con los laboratorios. Esa negociación directa con los laboratorios va a cerrar la intervención que se tiene, desde luego, para las patologías de alto costo inicialmente, y eso es el piloto que hoy estamos adelantando como Capresoca EPS en cabeza del agente interventor, que de manera directa he tenido y sostenido reuniones con diferentes laboratorios en el país, personales con ellos, con sus equipos técnicos y con los equipos técnicos de Capresoca, porque lo que queremos es comprar de manera directa. Los ahorros en las compras directas son valores que son exorbitantes. Entonces lo que tenemos que buscar es un modelo donde a menor costo yo haga la entrega oportuna de esos medicamentos en todo el departamento. Doctor Caicedo, buenas tardes. Ustedes podrían en esa rendición de cuentas el tema de las OPS, la parte administrativa. ¿Cuánto le cuesta a Capresoca realmente y cuáles serían esas estrategias para que finalmente pues, no se vaya todo ese dinero que ustedes puso en esa rendición de cuentas? Claro que sí. Como lo indiqué, más de 7.200 millones de pesos en OPS, 284 cuando llegamos. Y la conversión entre OPS y personal de planta es vista. Tengo 54 personas cuando recibo por planta, formalizadas, pero tengo 284 OPS. Hoy lo que debemos hacer es cambiar esa proporción. Hoy debemos buscar que más trabajadores y trabajadoras del departamento del Casanare se formalicen. Esta es una deuda histórica. 29 años tiene Capresoca EPS y hoy todavía no tenemos formalizada esta entidad. O sea, estamos un poquito demorados, pero no es tarde para hacer las cosas y para revertir esta situación. Doctor Jefferson, usted en su intervención dijo que Capresoca viene cayendo financieramente hace 5 años. En este momento la capitalización de Capresoca está casi baja, nula. ¿Cuál sería la estrategia para darle un vuelco y reestabilizar la empresa financieramente? Y dos, hay otro tema que me llamó la atención, es la siniestralidad al cierre del 2024 quedó con un incremento del 124% a diciembre del 2024. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr que todas las entidades ayuden a una mejor, para que no hayan tantas accidentalidades y suba más la siniestralidad en capital? Claro que sí. Como lo reflejan las cifras financieras de Capresoca, la situación es crítica desde el punto de vista financiero. Esto ya estaba consagrado en la resolución que motivó el proceso de intervención. Desde luego que son las cifras que hoy reposan en los estados financieros, que son certificadas, y el reto es grande, es revertir unas pérdidas acumuladas de 235.000 millones, como yo les decía. Son 235.000 millones de pesos históricos que tiene acumuladas las pérdidas la entidad. Para eso se deben hacer esfuerzos de todo tipo con el propósito de mejorar los resultados en salud. ¿Sí? Debemos hacer alianzas y mecanismos con el público y el privado para lograr prestar mejores servicios primero en el departamento, que haya una red que oferte y de mayor completitud, que hayan unos niveles de complejidad más altos.
Aquí toda la mayoría de cosas hay que remitirlas, hay que sacarlas del Casanare porque no hay la oferta de servicios, porque no hay los especialistas, porque no hay las agendas, porque están colapsadas las entidades. Entonces esas limitaciones hacen de que se eroguen unos recursos adicionales, como les decía, en albergue, en transporte, y hay unos desperdicios de los recursos que técnicamente se denomina de esta manera. Entonces, este es un trabajo que debe ser conjunto y articulado con todos los actores: la Secretaría de Salud, la Gobernación del departamento, los prestadores públicos, los privados y todos los actores, con el fin de que en un mismo modelo podamos transitar y podamos mejorar la situación actual que tiene la entidad. Doctor Jefferson, de de los otra parte, 235.000 millones de pesos que en este momento debe la Capresoca, precisamente en 2023, de acuerdo al informe que usted presentó, corresponde más de 82.000 millones de pesos. Digamos que este incremento, de acuerdo al análisis que usted ha hecho a la entidad, es acorde a las condiciones en las que se venían dando los incrementos en los últimos 5 años. La respuesta a la pregunta es la siguiente: a 2023 eran 153 mil millones de pérdidas acumuladas, ¿sí? A 2023. El tránsito entre 2023 y 2024, que es la pérdida corriente de la vigencia fiscal, que son 82.744 millones, lo que hace es que suman a los 153 mil millones que traía acumulada la entidad. 153.000 más 82.000 son los 235.000 millones de pesos que se tienen, y esa es la respuesta pues puntual a la relación entre qué venía, qué se generó y cuál es el total. Entonces, venían 153.000 millones. Hay un déficit de 82.000 millones de la operación corriente del 2024, es decir, 235.000 millones es el déficit acumulado histórico hoy a 31 de diciembre del 2024 de Capresoca S.A. doctor Jefferson, de otra parte, ¿por qué la diferencia entre la exposición que hace usted en lo que hace a cartera con el oro, que son alrededor de 80.000 millones, y con la exposición que hace el representante de la Junta Directiva, Óscar Rodríguez, que dice que son alrededor de 130.000 la deuda? Adicionalmente, ¿por qué se dejó de pagar ese acuerdo de 3.000 millones mensuales? Claro que sí. La respuesta es la siguiente. Lo que tiene que ver con las presuntas diferencias que se presenten entre la información contable de las dos entidades, desde luego que tiene que haber un análisis por parte de cada entidad, de cada una de las áreas contables, de las áreas de cuentas por pagar, de las áreas de erradicación, de conciliación, de facturación, con el fin de establecer por qué esa brecha. Cuando me manifiestan que casi 50.000 millones de diferencia, pues no es una cifra muy material, porque estaríamos hablando de más del 50% de las obligaciones que yo hoy tengo en los estados financieros, y como les refiero, esa es la cifra que reportan los estados financieros que son firmados, certificados y que dan fe pública de las cifras de Capresoca. Luego entonces, bajo ese argumento, lo que se tiene que hacer es la revisión de parte y parte, tanto de Capresoca como los registros que hizo el hospital a 31 de diciembre del 2024, con el fin de establecer pues cuáles son las diferencias y quién, pues digamos, se generan esas diferencias y por qué se generan. Eso en cuanto a las cifras del oro. La otra pregunta, el pago de las obligaciones, es que era muy complicado. Cuando yo llego encuentro 100.000 millones de pesos firmados en compromisos de pago, y era una decisión sencilla. Si yo pago lo antiguo, no puedo pagar lo corriente, ¿sí? Porque hay una limitación de recursos, por eso la entidad fue intervenida, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es, los acuerdos de pago dejémoslos a la espera de poder establecer una fuente de financiación y poder pagarlos, y lo corriente empiezo a pagarlos. Yo he incrementado en más del 38% los pagos a la red pública del departamento. He contratado más de 17.629 millones nuevos con la red pública. Yo liquidé contratos con red privada y fueron entregados a la red pública. ¿Para qué? Para fortalecer lo público, para fortalecer la atención primaria en salud, para poder fortalecer ese primer nivel de atención
y lo que esperamos y estimamos es que progresivamente los resultados en salud sean mejores, porque hay una red pública más fortalecida en este momento, con mayor contratación, con buenos pagos, lo mismo que la red privada, sin dejar de lado la importancia que le asiste a la red privada y la funcionalidad que ésta cumple en el departamento y a nivel país. Finalmente, Doctor, ¿cómo yo quedó? estoy en el entendido de la altísima dependencia de OPS que tiene Capresoca, y que usted lo ha señalado, y en ese reto que usted tiene de formalizar la planta y las personas que trabajan allí, ¿qué estrategia se va a utilizar precisamente para el tema de la formalización? Estos cargos se van a sacar a concurso, se están haciendo nombramientos, de pronto en este momento algunas provisionalidades, y lo otro, ¿en qué quedaron los litigios de las controversias contractuales con la Clínica Casanare que en algún momento se ventilaron? A la primera pregunta, la mayor parte del personal que hoy está en Capresoca es de provisionalidad. Su respuesta es muy importante y acertada. Podríamos aperturar un concurso para toda la organización, para los nuevos, y con eso, digamos, se puede hacer un ajuste y que, digamos, concurse, y el que se gane el concurso y el que tenga las capacidades y cualidades, y si hay ofertas de otros municipios o departamentos que vengan, sería bueno. Esto es lo que debió haberse hecho hace pues un poquito de tiempo atrás, ustedes entenderán. Sin embargo, he adelantado los nombramientos en espacios muy claves. Hay una resolución, la 09 del 2016, que decía que debió haber un nombramiento en el 2016. Pues hoy estamos a 2025. Entonces, hemos empezado a subsanar esos espacios. No había un líder de referencia y contrarreferencia, pues si esa es mi principal función y articulación, que es garantizar la prestación de los servicios, no tenía un líder de referencia y contrarreferencia en la entidad, no había un líder de autorizaciones propiamente, ¿sí? No había un administrativo, no había un profesional en contabilidad, no había un profesional en tesorería, no hay un profesional en cuentas por cobrar y por pagar, no hay un ingeniero de sistemas de planta en la organización. Entonces, esa pregunta que tú me haces es lo que hoy estamos haciendo de manera paulatina, escalonada, para poder darle un rumbo y una estructura organizacional diferente a Capresoca. El tema de la Clínica Casanare, ese fue un proceso que venía desde que yo asumo como agente interventor. Era un tema que venía con antelación, es un tema que en su momento hubo unos acuerdos, unas conciliaciones entre las partes. Hay unas obligaciones que todavía persisten por las dificultades, como le digo, no es solo la Clínica Casanare, sino son más de 318 mil millones de pasivos y más de 225 mil exigibles. Eso hace que haya una limitación con la red, con la Clínica Casanare, de pagos y vigencias anteriores. Entonces, en su momento hicieron unos acuerdos y unas conciliaciones que eran las cifras que estaban, y hoy lo que estamos tratando con la Clínica Casanare es convenir y contratar y que haya una relación comercial entre las partes que sea favorable para los afiliados de la Capresoca EPS, que estamos en el proceso. Doctor Jefferson, al cierre del 2024, las cuentas por pagar, ¿de cuánto era y cuánto se ha logrado, por lo menos en este 25, por lo menos subsanar? Como le manifestaba, los pasivos de la entidad son de 318 mil millones de pesos, de los cuales son exigibles 222 mil aproximadamente, y de esos, sin un respaldo financiero, estamos alrededor de 132 mil millones de pesos que necesitamos hoy actualmente para poder pagar esas obligaciones. Entonces, esa es pues la principal limitación, porque esos recursos no están líquidos, no hay una fuente de financiación expresa que tenga Capresoca para poder hacerle frente a esas obligaciones en este momento, y es lo que debemos concertar y buscar una salida. Entonces, ¿qué hemos hecho desde el proceso de intervención? Pagar lo corriente. Le estoy pagando a la red pública y privada los temas corrientes, y por eso, pues digamos, no ha habido un cierre o no ha habido un colapso de la red prestadora en el Casanare. Yo voy a cumplir 8 meses en el departamento y he logrado sostener esos pagos, pero los pagos de vigencia anteriores tienen unas limitaciones propias por el estado situacional de los recursos que no están líquidos. Doctor Jefferson, una de las presiones precisamente en su momento, cuando es intervenida Capresoca, era precisamente el pago de esas deudas atrasadas.
se solicitaba el pago de esas deudas atrasadas, por ejemplo, al Hospital Regional de la Orinoquia. ¿Qué habría pasado? Precisamente si se hubiese optado por pagar esas deudas, ¿cuál podría haber sido el futuro de Cafesoca si hubiese optado por pagar esas deudas como lo condicionaba en su momento la misma administración y el mismo hospital? Pues digamos que hay dos situaciones y son argumentos y son decisiones de corte gerencial y administrativo que toma cada gerente de su momento. Son temas que son respetables de las decisiones que se hayan tomado, pero el compromiso del interventor fue garantizar la operación corriente. Y por eso, bajo unas facultades que me da a mí el Estatuto Orgánico Financiero, Decreto 633 de 2003, en el cual yo puedo suspender o tomar acciones que se vean encaminadas a proteger la entidad. Y esas fueron las decisiones técnicas que se tomaron del momento, y por eso hoy pues tenemos una complejidad con las obligaciones anteriores, pero tenemos una mejor respuesta y una mejor oportunidad en los pagos corrientes. Haremos todas las acciones tendientes a garantizar la prestación y a darle continuidad a la prestación de los servicios de salud. Ustedes están como EPS afiliando nuevas personas, nuevos usuarios. Se lo pregunto porque creí entenderle que inclusive se ha estado retirando gente de la EPS Cafesoca o hay oportunidad para que haya nuevas afiliadas. Digamos que limitación en el régimen subsidiado en este momento nosotros no tenemos. Todo aquel que quiera ser parte de Cafesoca EPS puede afiliarse al régimen subsidiado, y lo único es que por los efectos de movilidad descendente es una transición entre régimen contributivo y subsidiado y viceversa. Pero la respuesta puntual a la pregunta es que hoy más que nunca necesitamos que todos los casanareños y casanareñas y las personas que están en el departamento se afilien a Cafesoca EPS para fortalecerla, para no desmejorarla, porque como usted lo indicó, hemos perdido 4.000 afiliados durante el 2024. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Espero haber respondido a cada una de sus inquietudes. Muchísimas